Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿qué tal? Disculpen un poquito la demora, he tenido problemas para poder conectarme. Bueno, agradeciendo a cada uno de ustedes, vamos a empezar la ponencia el día de hoy. Ya creo que ya me conocen, creo que es la tercera sesión conmigo. Espero que estén satisfechos con la ponencia que vengo otorgándoles a ustedes, ¿no? Y ustedes también con la gentileza de poder escucharme. El tema del día de hoy vamos a hablar sobre la ejecución del acta de conciliación. Justo el acta de conciliación. Buenas noches, doctora Maribel. Buenas noches a todos los presentes. Como ustedes saben, el acta de conciliación es una de las figuras más recurrentes en la práctica, ¿no? Más recurrente en la práctica, ¿no? Y acá también participa bastante, ¿no? El conciliador, porque el conciliador es aquella persona que va a redactar el acta, ¿no? Y un acta bien redactada es una ejecución segura, ¿no? Si el acta no está bien redactada o el acto jurídico que está dentro del acta no ha sido debidamente clara o hay incertidumbre o simplemente hay oscuridad en el mismo, la ejecución es complicada. Yo les voy a contar unos casos que he visto en mi juzgado donde a veces hay actas de que no son claras, ¿no? O contienen acuerdos que jurídicamente es imposible ejecutar, ¿no? Es jurídicamente ejecutar, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Porque el acta de conciliación, como ustedes ya saben, es una forma alternativa de solucionar un conflicto, ¿no? Entonces, bajo ese orden de ideas, el acta se entiende de que tiene que ser debidamente llenado, suscrito y para que tenga una debida validez. ¿Ok? Eso es lo que nosotros tenemos que tomar en consideración. Entonces, siendo yo sí, mis estimados doctores, siendo yo sí, vamos a pasar a explicar lo que nosotros podamos entender de ejecución de acta de conciliación. Muy bien, compartido. Primero, para hablar de ejecución de acta, tenemos que saber, evidentemente, nosotros qué entendemos por conciliación. Es importante nosotros entender y saber qué es la conciliación, ¿no? La conciliación es una institución porque está reconocida por el Estado, incluso el Estado le da esa protección y ese desarrollo a la conciliación. Se busca mucho que las personas que entran a un conflicto recurran a un centro conciliatorio para que puedan llegar a una solución más rápida, ¿no? En un proceso judicial. Por eso significa que la conciliación es una institución. ¿Es un mecanismo alternativo para solucionar un conflicto? Claro que sí. Esa es una conciliación. Sabemos actualmente que en temas de familia, ¿okay?, se puede conciliar. Claro que sí, en temas de familia se puede conciliar. Sabemos que la de MUNA, ¿no? Hay centros conciliatorios gratuitos incluso del MINJUS, donde las partes pueden llegar a una conciliación de acuerdo a los alimentos, régimen de visita y tenencia, ¿no? En esos tipos de casos la conciliación es gratuita, ¿no? Incluso hay un conciliador autorizado por el Ministerio de Justicia que te puede ayudar y asesorar en solucionar su conflicto. Incluso en las municipalidades también tienen su área de familia, donde también ellos brindan ese tipo de conciliación en forma gratuita. ¿Está bien? Eso es lo que busca el Estado, ¿no? Que una conciliación sea en forma gratuita, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces ya sabiendo lo que es la conciliación, vamos a ver lo que dice el artículo 6 de la Ley de Conciliación. Falta de intento conciliatorio. Si la parte demandante en forma previa a interponer la demanda judicial no solicita ni concurre a la audiencia respectiva ante un centro de conciliación extrajudicial para fines señalados en el artículo precedente, el juez competente al momento de calificar la demanda la declarará improcedente por causa de manifiesto interés para obrar. Entonces, ¿qué nos dice esta regla? Nos dice que cuando uno interpone una demanda y esa demanda que uno va a interponer, si esa pretensión sí está sujeta a
invitación a conciliar o si está sujeto a un procedimiento conciliatorio, significaría de que el demandante tiene que haber invitado a conciliar previamente. Si no invita a conciliar previamente, la demanda sería improcedente porque no tendría uno de los elementos de las condiciones de acción, que es el interés para obrar. Muy bien. Esta interpretación que yo les he dado ha sido debatida, ¿ok?, en plenos distritales. ¿Por qué? Porque uno considera de que si el acta de conciliación, cuando uno va a interponer una demanda, escuchen, esto es muy importante, porque te puede ayudar para un caso, sí, te puede ayudar, claro que sí. ¿Qué te dice? Dice, ya, el acta de conciliación, tal como te dice el inciso 6 del artículo 425, el artículo 425 del Código Procesal Civil, inciso 6, ¿qué te dice? A la demanda debe acompañarse copia certificada del acta de conciliación extrajudicial en los procesos que está sujeto ese procedimiento. Esto quiere decir de que al acta de conciliación lo consideran como un anexo. Y ustedes saben muy bien que si uno presenta una demanda y omite un anexo, es inadmisible. El juez le da un plazo, generalmente siempre es el plazo de 3 días, para que la parte demandante lo cumpla con subsanar, ¿cierto? ¿No? Entonces, uno considera que el hecho que tú presentes tu demanda y no hayas adjuntado el acta de conciliación, no significa que te deben declarar improcedente, sino que debe declararse inadmisible en base al inciso 6 del artículo 425 del Código Procesal Civil, ya que lo consideran al acta de conciliación como un anexo. En consecuencia, si tú presentas la demanda y no está el acta, entonces la demanda tiene que ser inadmisible porque falta juntar al anexo. Te da un plazo y en ese plazo tienes que juntar el acta de conciliación. Pero decir de que si porque no presentaste tu acta al momento de plantear tu demanda es improcedente en el frente, eso sería vulnerar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Entonces, tenemos dos posiciones. La primera posición que dice que si tú presentas tu demanda sobre una pretensión que sí es materia a conciliación y no adjuntas el acta de conciliación, entonces significaría que esa demanda es improcedente. Contra un censo. Si tú presentas tu demanda y no adjuntas el acta de conciliación en base al inciso 6 del artículo 425, tu demanda es inadmisible y se puede subsanar. ¿Cuál es para ustedes, estimados colegas, porque siempre me gusta escuchar, porque es parte de la función de un abogado, la oralidad, ahora más aún que la oralidad se está imponiendo a nivel ya de todos los juzgados? Para ustedes, ¿cuál sería la posición correcta? ¿Declaramos improcedente o declaramos inadmisible? ¿Cuál sería para ustedes la posición correcta? Vamos. Para ustedes, ¿cuál sería la posición correcta? Martínez, Cenepo, Gustavo, buenas noches, te escucho. Doctor, buenas noches. Yo considero que debe ser declarada por el juez aumento de la calificación como inadmisible, ya que sí se puede subsanar, ¿no?, con un escrito y anexar el acta de conciliación. Muy bien, entonces para el doctor considera que debe ser inadmisible porque es materia de subsanación. Alguien también puede decir, no, no estoy de acuerdo con el colega que acaba de hacer uso de la palabra porque bajo el principio de no distingas, donde la ley no distingue, doctor, la norma es clara. La norma, si tú no adjuntas el acta de conciliación, es improcedente, o sea, no hay interpretación en contrario. Y el acta de conciliación es un requisito de procedibilidad, no de admisibilidad, de procedibilidad, pero si no se adjunta es improcedente. ¿Alguien tiene ese criterio tal vez? ¿O todos consideran que debía ser inadmisible? Vamos, quisiera escuchar a alguno de los presentes. Tal vez este puede ser tu tema de tesis para que saques tu grado de magíster, título de abogado. ¿Qué opinan?
porque existen dos normas que tienen casi el mismo rango, ¿no? Un decreto legislativo versus la ley están en el mismo grado. Entonces, ¿cuál de estos sería la posición correcta para ustedes? Solamente uno de los presentes ha podido se use la palabra. No sé, quisiera escuchar a alguien más de los colegas para entrar al debate y arribar a mi posición a la cual yo sostengo. Vamos, ¿alguien de los presentes? ¿Nadie? ¿Nadie más? Bueno, sería interesante también que puedan hacer uso de la palabra para poder escucharlo. Bueno, yo considero, y ya para avanzar, que Irving Alexandre, gracias Irving, pero me gustaría escucharte, por favor, me gustaría escucharte, que usted lo fundamente por qué, ¿no? No sean tímidos, vamos, expresen sus ideas. Bueno, este debate que te he puesto, ambos tienen sustento jurídico, claro que sí, ambos tienen sustento jurídico, ¿no? Uno tenemos el artículo 6 de la Ley de Conciliación y otro tenemos el tema de la inadmisibilidad, es decir, son dos posiciones contrarias, porque improcedencia e inadmisibilidad son dos posiciones totalmente distintas, no son iguales, no son iguales. Entonces, bajo ese orden de ideas, tenemos que tomar en cuenta haciendo una interpretación constitucional, ¿no? Siempre hay que interpretar en forma constitucional. Y yo creo y considero, ojo, considero, es mi posición, ¿ok? Es mi posición. Yo considero que, claro, ¿no? Debería declararse inadmisible, ¿no? Porque si te presenta la demanda, no sé, imaginemos una demanda de desalojo por ocupante precario, y ustedes saben que una demanda de desalojo por ocupante precario, ahí sí tiene que anexar el acta de conciliación. Si no se anexa el acta de conciliación, el juez debería declarar inadmisible, ¿okay? Y darle un plazo de 3 días para que te subsane y te presente el acta de conciliación. Si no te lo presenta, bueno, ahí sí rechaza la demanda porque no te ha cumplido con la subsanación, ¿no? Yo creo que esa interpretación sí estaría acorde al derecho constitucional, que es el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Yo tengo esa posición y por eso me atrevo a comentarlo. ¿Es debatible? Sí, puede ser debatible, pero tengo sustento jurídico, pues tenemos el inciso 6 del artículo 425 del Código Procesal Civil. El inciso 6 del artículo 425 es claro, ¿no? Considera al acta de conciliación como un anexo. Y ustedes saben muy bien, según el inciso 1 del artículo 426, si no se adjunta un requisito legal, la demanda es inadmisible, ¿cierto? Entonces, ¿es materia de subsanación? Claro que sí, es materia de subsanación. Por ello yo creo y considero, ojo, en mi punto de vista, ¿no? El tema es igual, es debatible, por eso lo he colocado ante ustedes, que para mí la posición que debería de sostenerse es la de inadmisibilidad. ¿Está bien? Esa es la posición y creo que también uno de sus colegas también ha tenido la misma. ¿Ok? No sé si hasta acá tienen alguna pregunta, mis estimados colegas. ¿Tienen alguna pregunta con lo expuesto? No, doctor. Bueno, entonces presumo, jure que este punto ha quedado claro. Otro de los temas que también quisiera contarles sobre las actas de conciliación, que me parece también muy, muy interesante que ustedes lo manejen, es el tema de la improcedencia de una demanda. ¿Ok? De la improcedencia de una demanda. Me explico. Ustedes saben muy bien que a veces en el Poder Judicial, a veces el juez que te califica la demanda no es el juez que al final sentencia tu caso, porque en el transcurso del tiempo al juez lo sacan o lo promueven o ese juez pide licencia, puede pasar muchas cosas, ¿cierto? Es como que el proceso empieza con el abogado X y al final el proceso acaba con el abogado Z, o sea, pueden cambiar. Yo he tenido expedientes donde cambian de abogado como si estuvieran cambiando de verdad, no sé, cualquier otra cosa, pero paran cambiando también de abogado. Entonces,
no siempre el abogado que empieza la demanda es el abogado que termina, ¿no? Igualmente con los jueces. Si el juez que te califica la demanda no siempre es el mismo que te va a sentenciar, porque puede ser que en el transcurso del proceso a ese juez lo destituyan, ese juez lo suspendan, o sea promovido, o pida licencia, o simplemente el renuncio. ¿Qué pasa si uno presenta una demanda, imaginemos, de reivindicación, y en la demanda de reivindicación, esa demanda sí tiene que estar sujeto a invitación a conciliar, porque la reivindicación es un derecho que obviamente de libre disponibilidad, es decir, sí está sujeto a una invitación a conciliar previamente. Planteo mi demanda, el juez X de esa fecha no advierte esa omisión del acta, ni me declara inadmisible, ni me declara improcedente, sino que hace, lo admite. Admítese la demanda. El demandado contesta, pero el demandado no cuestiona el acta, no dice nada, contesta el tema de fondo, o sea, la controversia en sí contesta. Luego sanea el proceso, fija los puntos controvertidos, admite los medios de prueba, actúa las pruebas, informe oral de las partes, y uy, ese juez X ya no está en ese juzgado, lo cambiaron. Viene un nuevo juez, el juez Z. Un nuevo juez viene. Y obviamente la labor que siempre hace un nuevo juez es que tiene que revisar los expedientes, porque él no lo ha iniciado ni tampoco lo ha tramitado, ¿no? Y así que este nuevo juez Z revisa ese expediente de reivindicación, lo revisa y dice, oye, esta demanda nunca debió haberse admitido, porque no está el acta de conciliación, nunca lo observaron. Bueno, como ya está el expediente para sentenciar, porque la última resolución de ese expediente señalaba, déjese los autos a despacho para sentenciar. Entonces, ¿qué dice el juez? Ah, bueno, no queda otra. Voy a sentenciar. ¿Y el juez qué hace? El juez dice, ah, ya, como no se adjuntó el acta de conciliación, no obra el acta de conciliación, no se está cumpliendo con uno de los requisitos que nos establece, como lo establece el inciso 6 de la ley de conciliación, de que si no cumples, tu demanda es improcedente. Por ello, el juez Z, que va a resolver el caso, lo que hace es aplicar el último párrafo del artículo 121 del Código Procesal Civil. ¿Qué nos dice el último párrafo del artículo 121, 121 del Código Procesal Civil, el último párrafo? ¿Qué nos señala? Mediante la sentencia, el juez pone fin a la instancia o al proceso, en definitiva, pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada sobre la cuestión controvertida, declarando el derecho de las partes o excepcionalmente sobre la validez de la relación procesal. Se entiende que si el juez declaró saneado el proceso en tiempo atrás, verificó los elementos de los presupuestos procesales y verificó los elementos de la condición de acción. Pero este último párrafo del artículo 121 faculta al juez que va a sentenciar a que también pueda pronunciarse sobre la relación procesal válida. Es decir, el juez puede volver a pronunciarse si hay alguna ausencia de algún elemento de los presupuestos procesales o algún elemento de las condiciones de acción. ¿Cuáles son los elementos de los presupuestos procesales? Capacidad de las partes, competencia del juez y requisito de la demanda. Condiciones de acción, los elementos de las condiciones de acción: legitimidad para obrar, interés para obrar y voluntad de la ley. Entonces, esos 6 elementos tienen que concurrir para que un proceso esté saneado, esté limpio. Pero si el juez va a sentenciar, este juez Z, y dice, ah, no está el acta, no se está cumpliendo con uno de los elementos. ¿Cuál es?
interés para obrar, porque el artículo 6 dice interés para obrar. Entonces, como no se está cumpliendo con este elemento, voy a declarar en aplicación del último párrafo del artículo 121 que me autoriza a declarar improcedente una demanda en sentencia. Con esto respondo muchas interrogantes que ustedes han tenido. ¿Por qué un juez al momento de sentenciar declara improcedente una demanda? El juez lo puede hacer, está en esas facultades. Ahí tienes el último párrafo del artículo 121 del CPC. Yendo al caso. ¿Ustedes consideran correcto, razonable, dentro del marco de ley, que el juez debería declarar improcedente la demanda en la sentencia, alegando de que no se cumplió con el acta de conciliación? En base al último párrafo del artículo 121. Les escucho. ¿Qué opinan? Les escucho, doctores. ¿Qué opinan? ¿Nadie? ¿Qué opinan? ¿Declaramos o no improcedente? ¿Alguien de los presentes? Martínez, escucho, por favor. Doctor, bueno, en realidad, bueno, como establece el Código Procesal Civil, de poder lo puede hacer porque está en sus facultades, ¿no? Pero en mi opinión, considero que no, o sea, no debería hacerlo, ¿no? Un ánimo porque ya se ha avanzado, digamos, se ha avanzado varias etapas procesales y el juez podría programar una audiencia, ¿no? Si está debidamente notificado el demandado, inclusive se ha participado, podría por último, antes de sentenciar, ¿no? A ver si ellos pueden, digamos, arribar a un acuerdo, ¿no? Conciliar, pero digamos, declarar improcedente y volver otra vez, digamos, a que el demandante accione, como que siento que demoraría, ¿no? O sea, realmente afectaría mucho, ¿no? Para poder acceder a la justicia, ¿no? O sea, considero que en ese caso no debería hacerlo, ¿no? Entonces, ¿usted considera de que el juez no debería declarar improcedente la demanda por la omisión al acta de conciliación al momento de sentenciar? Claro, y debe buscar otra opción, ¿no? Como por ejemplo, de repente por ahí trata de que las partes puedan llegar a un acuerdo, ¿no? Y si no, ya sentenciar, pues, ¿no? Ve otra solución, ¿no? Alternativa. Muy bien, ok, muy bien, doctor. Entonces, no está de acuerdo que el juez pueda declarar improcedente. Muy bien, doctor, se entiende su posición. ¿Alguien más de los presentes? ¿Alguien más? Vamos, hay que intervenir, ¿no? Hay que intervenir para saber si me siguen la ilación, ¿no? De este caso, porque este caso tiene dos posiciones y quisiera saber si alguno de ustedes, ¿qué opina? ¿Les ha pasado un caso así? Yo imagino que sí les habrá pasado un caso así. Maribel, buenas noches, te escucho. Maribel, buenas noches, te escucho. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Doctor, como usted indicó en las clases anteriores, el juez tiene esa facultad de poder realizar una audiencia. En este caso, antes de tomar una decisión final como la sentencia que va a hacer el juez, lo que debería de hacer en tal caso ante este tipo de omisiones que ha tenido el otro juez, podría realizar una audiencia. Y quizás en la audiencia se pueda solicitar el acta de conciliación o en tal caso realizar un tipo de conciliación. ¿Por qué? Porque para que no sea perjudicada en este caso las partes. Ese es desde mi punto de vista, dado que el juez tiene ese tipo de facultades. Muy bien, muy bien, muy bien. Para que no perjudique a las partes, como dice la doctora, ¿no? Muy bien. Bueno, en este caso perjudicaría específicamente más al demandante, ¿no? Porque el demandado estaría contento, ¿no? Estaría contento el demandado porque al final la demanda ya no prosperaría en su contra. El demandante tendría que iniciar una nueva demanda para caerle al mismo demandado, ¿no? Ok. ¿Alguien opina lo contrario? Hasta el momento dos compañeros han dicho de que no, pues el juez no debería declarar improcedente al momento de sentenciar, ¿no? ¿Alguien opina lo contrario? ¿Alguien me puede decir, no, doctor, yo considero de que no correspondería, que está bien, que corresponda que se declare improcedente? Pues no, porque para qué es responsabilidad del demandante, pues no, el demandante debió haber subsanado que sea ese acta, ¿no?
cosa que no lo hizo con el transcurso del tiempo, ¿no? ¿Por qué lo vamos a premiar, no? No podemos apremiar, más aún que usted nos ha señalado que la conciliación es una institución, ¿no? Si es una institución y en la cual es de carácter obligatorio y vinculante porque las partes deben de cumplirlo, no podemos nosotros beneficiar a una persona que no ha cumplido con el acto. ¿Ok? Con el acto. Bueno, voy a dar mi punto de vista, ¿ok? Mi punto de vista, me gustaría que intervengan en el salón, de verdad, me gustaría, porque esto no es un monólogo donde yo hablo, de verdad, siempre me gusta que interactuemos, ¿no? A ver, ese tema que les comento es un tema recurrente bastante en el Poder Judicial, porque me imagino que muchos de ustedes dicen, voy a ganar, ya por fin emitieron mi demanda, declararon improcedente las excepciones del demandado, declararon improcedente su nulidad, declararon improcedente su tacha, declararon improcedente y al final te pasa etapa sentencial y tú ya dije, ya está todo, toda la formalidad está bien, nadie me ha observado nada, pero al final el juez emite una sentencia y dice, improcedente tu demanda porque, no sé, no tienes legitimidad para obrar, no tienes interés para obrar, o simplemente yo no soy competente, improcedente por todo eso. Entonces, yo considero que ese criterio no es correcto, ¿no? No es correcto. No es correcto porque eso estaría vulnerando el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Más aún teniendo en cuenta de que, ya yendo al caso concreto, si la conciliación es una forma alternativa de solucionar el conflicto y tenemos que tomar en consideración nosotros bastante el artículo 323 del Código Procesal Civil, que establece que las partes en cualquier estado del proceso, antes que haya sentencia en segunda instancia, pueden pedir una conciliación entre las partes. Esto quiere decir que mientras no haya una sentencia en segunda instancia, tal como te dice el artículo 323 del Código Procesal Civil, mientras no haya una sentencia en segunda instancia, entonces las partes pueden pedirle al juzgador, le pueden decir al juez para que lleve una audiencia de conciliación. El artículo 323 del Código Procesal Civil lo admite. Esto quiere decir que si han estado en juicio, el demandado ha contestado, ha presentado excepciones, ha presentado defensas previas, el demandante las ha absuelto, el demandante persiste con su demanda y el demandado persiste con su contestación, entonces es evidente de que no van a conciliar, es algo evidente de que no va a haber una conciliación. Asimismo, ninguno de los dos te ha pedido una audiencia conciliatoria en el proceso, ninguno de los dos. Ninguno, más bien, contesta, presenta sus tachas, sus oposiciones, nulidades, entonces está en una serie de conflictos, ¿no? Por tal motivo, yo considero que al momento de sentenciar, esa omisión del acta de conciliación ya se convalidó en forma tácita, ¿no? Porque se advierte de que hay un conflicto entre las partes, donde la conciliación evidentemente no se va a realizar, ¿no? Declarar improcedente por esa omisión, a mi consideración, sí sería una vulneración al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Es el criterio que estoy adoptando ahora, de que esa omisión del acta de conciliación, si no se apuntara, sí vulneraría el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. ¿Ok? Entonces, que eso quede en claro, por favor, porque les puede pasar un caso así, sí, definitivamente sí, te puede pasar algún caso similar a lo que te comento si se omite el acta de conciliación. ¿Está bien? Vamos a pasar así. No sé si hasta acá tienen alguna interrogante, por favor. ¿No hay un interrogante? Listo. Doctor, buenas noches. Buenas noches, me tengo gusto. Sí, doctor, buenas noches. Una consulta. Dime, por favor, mi estimado. Usted dijo que se junta el acta de conciliación, el juez declara improcedente la demanda, ¿verdad? Sí, vamos a ver nosotros
qué tipo de pretensiones sí es necesario invitar a conciliar y qué pretensiones no es necesario invitar a conciliar. El artículo 7A y el artículo 9 de la Ley de Conciliación te señala qué pretensiones no están sujetas a invitación a conciliar. ¿Qué quiere decir? Que tú de frente puedes demandar sin necesidad de invitar a conciliar. Por ejemplo, mira, ¿qué materias o supuestos son inexigibles de conciliación? O sea, ¿qué materias o qué casos no es requisito que antes de interponer una demanda principal, okay, tengas que invitar a conciliar? Hay determinadas demandas, determinadas pretensiones, que para que tú la puedas plantear, no es necesario que previamente invites a conciliar. No es necesario. ¿Okay? ¿Cuáles son las que no son necesarios invitar a conciliar y puedes demandar de frente? Las establecidas en el artículo 7A de la Ley de Conciliación y las señaladas en el artículo 8 y 9 del Reglamento de Conciliación. Estas dos normas te indican aquellas pretensiones que no es necesario invitar a conciliar y puedes demandar de frente. Por ejemplo, si ustedes quieren demandar nulidad de acto jurídico, puedes demandar de frente. Ahí no es necesario invitar a conciliar. Si tú quieres demandar un proceso de amparo, ahí de frente demandas. Ahí no es necesario que invites a conciliar. Si tú demandas prescripción adquisitiva, ahí sí de frente puedes demandar, no es necesario invitar a conciliar. Si tú demandas, por ejemplo, resolución de contrato, ahí de frente puedes demandar, no es necesario invitar a conciliar. Si tú demandas nulidad de asiento registral, tú demandas de frente, no es necesario invitar a conciliar. O si tú demandas a una persona que es incierta, que es inubicable, ahí no es necesario invitar a conciliar, sino simplemente puedes plantear la demanda en forma directa. O sea, por ello, yo les invitaría a que ustedes revisen, doctores, el artículo 7A y el artículo 8 y 9 del Reglamento de Conciliación, que es importante. Es importante. ¿Ok? No sé si... No te preocupes. Ahora, sí, este tema sí me parece importante porque ya viene al tema justo que vamos a comentar, que es la conciliación en materia de familia. El artículo 7 de la Ley de Conciliación nos dice que hay materias que sí son materias conciliables. ¿Cuáles son? Son aquellas pretensiones que versan sobre pensión de alimentos, régimen de visitas, tenencias y así otras que deriven de relación familiar y respecto a las cuales las partes tengan libre disposición. Puede ser la repartición de los bienes de una sociedad conyugal. A ver. Se pueden conciliar alimentos, régimen de visita, tenencias u otros que deriven de la relación familiar. Como por ejemplo el tema de liquidación de sociedades gananciales. O sea, esas pretensiones sí son conciliables. Entonces, doctor, si yo quiero demandar alimentos, régimen de visita o tenencia, ¿tengo que invitar a conciliar previamente? No, la respuesta es no. Si tú puedes demandar de frente alimentos, tú puedes demandar de frente régimen de visita, tú puedes mandar de frente tenencia, no es necesario invitar a conciliar previamente, no es necesario. No es necesario. No es necesario, acuérdense bien. Sin embargo, si tú deseas por tu propia facultad, porque simplemente tú lo quieres así, puedes invitarla a conciliar a la otra parte en alimentos, régimen de visita y tenencia. Tal vez puedan llegar a una solución pacífica y ahorrarte el tiempo de ir al Poder Judicial. Pero eso no significa de ninguna manera de que para poder interponer tu demanda de alimentos, régimen de visita o tenencia, tengas que invitarla a conciliar obligatoriamente. No. No es obligatorio. En casos de familia, no es obligatorio invitar a conciliar previamente. Puedes demandar de frente. ¿Está bien? Eso quería que ustedes sepan. Por eso,
les he dado el artículo 7 de la ley de conciliación y el artículo 8 y 9 del reglamento. Vamos a revisar, a ver, porque justo en el reglamento nos menciona esto de que no es exigible adjuntar el acta de conciliación en temas de familia. ¿Ok? En temas de familia. Lean ustedes, por favor, el artículo 9 del reglamento de la ley de conciliación. Dice, la conciliación no es obligatoria en los siguientes casos. En los casos señalados en el artículo, en el inciso A y B del artículo 7A y tanto del E, F, G, H, I del artículo 7A de la ley de conciliación. Entonces, significa, señores, significa de que en los casos de familia, tal como te dice el artículo 7A, tal como dice el artículo 7A, en los procesos de familia no es requisito obligatorio invitar a conciliar. ¿Está bien? Les invito a ustedes, doctores, que revisen el numeral I del artículo 9 de la ley de conciliación. Numeral I del artículo 9 de la ley de conciliación. Vuelvo a repetir, numeral I del artículo 9 de la ley de conciliación, que dice, para los efectos de la calificación de la demanda judicial, no es exigible la conciliación extrajudicial en los siguientes casos. ¿Qué dice el numeral I? En los procesos referidos a pensión de alimentos, régimen de visita, tenencia, así como otros que deriven de una relación familiar y respecto de los cuales las partes tengan libre disposición. Pues esto quiere decir, mis estimados doctores, que para poder interponer una demanda de alimento, régimen de visita, no es necesario invitar a conciliar, estás exonerado. Sin embargo, si tú crees por tu propia voluntad que con la conciliación las partes puedan llegar a un acuerdo y poner fin a la controversia, ¿ok? Poner fin a la controversia y evitar un juicio, claro, ahí sí en ese tipo de casos sería recomendable invitar a conciliar, pero de ninguna forma podemos pensar de que el acta de conciliación es un requisito indispensable para interponer una demanda de alimento, régimen de visita o de tenencia. Acuérdense muy bien del artículo 7 de la ley de conciliación y el numeral I del artículo 9 de la ley de conciliación, así como del reglamento de la ley de conciliación en su artículo 8 y en su artículo 9. No sé si quedó claro, por favor. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, mis estimados doctores? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Ah, ok, gracias, doctora Maribel. Vamos, pregúntenme, por favor. Me gusta que me pregunten para que pueda yo expandirme mucho más. Por favor. ¿Cómo está, señorita Pamela? Buenas noches, le escucho, por favor. Sí, buenas noches. A veces, bueno, yo trabajo en comisaría, quería saber si los actos de conciliación, ya sea como las demandas de alimentos, no, más de régimen de visitas, tenencia, ¿tienen caducidad en sí? Porque la mayoría de las personas lo hacen en demuna, que yo sepa, y ya después de eso pasan al juzgado que le compete, ¿no? Pero yo quería saber si tienen caducidad en ese tiempo, porque ha habido documentos que han traído del año 2011, 2010. Quería saber si tiene caducidad o normal, pues esos documentos que tienen pueden venir a una comisaría. Pero mi pregunta es, ¿van a ir a la comisaría bajo qué supuesto? Por régimen de visitas, pero es del año 2011, 2010. Lo que quiero saber es si tiene caducidad o no tiene caducidad. Sí, ahorita te voy a responder tu pregunta. Pero acá no es un interrogante. Para que ellos puedan ejecutar el acta, tiene que haber mandato judicial, que ustedes como efectivos policiales, si van a una comisaría, te presentan un acta y te dicen solamente que el señor se ha llevado a mi hijo, ¿ustedes hacen efectivo sin que haya un mandato judicial? No, pues, no, me refiero a las demandas que hacen en la demuna, no en lo que es el juzgado, porque hay unos documentos que dicen acta de conciliación mediante demuna, claro, y indican que son del año 2011. Yo quiero saber si tienen caducidad en ese tiempo. Bajo el principio de interés superior del niño no estaría sujeto a una
caducidad, a menos que la otra parte demuestre que se ha variado el contenido del acta. Pero fecha de caducidad no hay, doctora. Se puede ejecutar un acta de todas maneras, no hay ningún tiempo de plazo para que esta puedan, a menos que cambie su contenido, ¿no? Con otra acta. Pragma, dime por favor. Ya, muchas gracias. No se preocupe, gracias, muy amable usted por la pregunta. Liz Chambi, te escucho, por favor, señorita. Liz, ¿me escucha? Liz, asaste la mano, no te logro escuchar. Señorita Liz, ¿no? Liz, no te logro escuchar. Bueno, hasta que Liz pueda ayudarnos con su audio. Parodi, te escucho, por favor. Parodi, te escucho, por favor. Doctor, una consulta para ver que me quede claro. Entonces no es un requisito conciliar para interponer una demanda. Bien lo puedo acudir a un centro de conciliación o bien de frente puedo acudir al juzgado para realizar dicha demanda. Si tu ¿verdad? caso versa sobre derecho de familia, tu caso versa sobre derecho de familia, tú decides, ¿invito a conciliar o voy de frente a demandar? Puedes elegir cualquiera de las dos cosas. Puedes elegir cualquiera de las dos cosas. Bien, y cuando... Doctor, una consulta más. Y cuando no cumplen el acta de conciliación, cuando no cumplen ese acuerdo, el demandado, ya yo puedo hacer que se ejecute en el juzgado, ¿verdad? Así es, mi estimada doctora. Justo vamos a entrar a esa etapa. Vamos a explicar a la ejecución ahora sí. Pero sí es correcto como usted lo dice, doctor. Así es. Así es. Ya, doctor. Gracias. No se preocupe. Gracias por la pregunta. Muy amable usted. Bueno, entonces... Gracias. Entonces vamos, ya les he explicado prácticamente una introducción al acta de conciliación. Le he explicado porque hablar de conciliación es amplio, pero les he tratado de contarles, obviamente, qué es un acta de conciliación, qué comprende un acta de conciliación, si es un requisito de inadmisibilidad o improcedencia. Les he explicado en qué casos sí hay que invitar a conciliar y en qué casos no hay que invitar a conciliar. Les he explicado qué pretensiones no es exigible el acta de conciliación. Y acá sí resalto con negrita, con subrayado, que en los casos de familia la conciliación es facultativa. Si deseas lo haces o si deseas demandas de frente. Ya queda ya a estrategia de la parte, obviamente, la parte que está reclamando. Ya queda estrategia. Entonces, ya hemos aprendido todo eso hasta el momento, el día de hoy. ¿Está bien? Vamos entonces nosotros a analizar la ejecución del acta. Vamos a analizar entonces la ejecución del acta de conciliación, que es el tema creo que a nosotros también nos interesa a todos en forma general. Como su nombre dice, ejecución del acta de conciliación. Vamos a ejecutar el acto que está contenido en el acta de conciliación. Vamos a ejecutar el acto que está contenido en el acta de conciliación. Vamos a ejecutar el acto jurídico que está contenido en el acta de conciliación. ¿Está bien? El acta de conciliación, tal como nos dice el artículo 18 de la Ley de Conciliación. El acta con acuerdo conciliatorio constituye título ejecutivo. Los derechos, deberes y obligaciones ciertas, expresas y exigibles que consten dicha acta se ejecutarán a través del proceso de ejecución de resoluciones judiciales. El acta de conciliación de acuerdo a ley. ¿Cuál es la vía procedimental para nosotros poder ejecutar un acta de conciliación? El proceso único de ejecución. El proceso único de ejecución. Si las partes, ahora sigamos, si A y B van a un centro conciliatorio y se ponen de acuerdo de que el señor B pase una pensión de alimentos de 500 soles todos los 30 de cada mes en este número de cuenta. Pero pasa un tiempo y el señor B no cumple ni un mes. ¿Qué hace en este caso, la otra parte que llamemos la madre, ¿no? Como no ha cumplido el padre, que es el señor B, la madre, que es A, va a interponer su demanda
que se denomina demanda de ejecución de acta de conciliación de alimentos. Ella va a pedir, juez competente, en este caso sería el juez de paz letrado, para que el juez ya en la etapa de ejecución le requiera al ejecutado, que es el señor B, a que cumpla con el pago mensual de la pensión de alimentos que él se comprometió en el acta. Que él se comprometió en el acta. ¿Está bien? Por eso el acta de conciliación tiene que ser muy, muy preciso. Muy preciso. Ustedes miran, doctor, ¿y por qué usted ya desde que inició la sesión, usted por qué me dice que hay que ser preciso? Bueno, ahora sí le cuento un caso. Resulta que hubo un acta de conciliación. Hubo un acta de conciliación donde las partes se sometieron, ¿no? Bueno, la señora A va a tener la tenencia de la menor. El señor B va a ejercer el régimen de visitas con externamiento. Él lo va a llevar a la casa donde él vive, los días de su cumpleaños, el día del padre, el día de la primavera, la Navidad, así, ¿no? Se sabe que un régimen de visita hay que diferenciar los días especiales, ¿no? Ok. Y en los alimentos el señor B va a pasar una pensión mensual de 1.000 soles. Y además el señor B va a pagar el acta de conciliación, va a pagar el colegio, va a pagar la educación, va a pagar la vestimenta mensual del menor y va a pagar la recreación del menor. Es decir, el demandado, es decir, el señor B, que es el padre, además de pasar esos 1.000 soles mensuales que se comprometió en el acta, tiene que pagar el colegio, tiene que pagar, como dije, los gastos médicos, tiene que pagar el tema de recreación y la vestimenta. Supuestamente pasa un tiempo y la señora A, que es la madre, ¿qué dice la señora A, que es la madre? Este señor no ha cumplido con la pensión de alimentos. Señor juez, quiero que usted ejecute el acta de conciliación para que él me pase la suma mensual de 1.000 soles y además cumpla con el pago del colegio, cumpla con el pago de los gastos médicos, cumpla con los gastos de la vestimenta y cumpla con los gastos de recreación, porque así se señaló en el acta. Yo les hago una pregunta. Ya, si yo ordeno la ejecución, me queda clarísimo que la ejecución de los 1.000 soles está acreditado, ¿no? Con los 1.000 soles está determinado. Pero ¿cómo determino yo los gastos del colegio? ¿Cómo determino yo los gastos de la vestimenta? ¿Cómo determino yo con los gastos médicos? ¿Cómo determino yo los gastos de recreación? Si en el acta de conciliación no se dice el valor. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan, doctores? Vamos, ¿qué opinan? ¿Ejecutamos o no ese acta? Manuel, buenas noches, te escucho, por favor. Buenas noches, doctor. En ese caso, yo considero que el acta debe ser bien precisa, bien clara en los aspectos indicados, ¿no? Y también, obviamente, partiendo de que el punto de los alimentos incluye todas todas esas secciones que se ha considerado, la conciliación debe darse tal cual. Si no, la otra parte no veo por dónde se puede ejecutar en sí el acta. Entonces usted, doctor, solamente ejecutaría por los 1.000 soles, no las cuatro características. Sí, solamente por ese punto, doctor, y diría que no está claro, no está específico lo que es el monto de cada uno de los puntos que se acredita. Muy bien, doctor, muy bien. El doctor entonces tiene una posición muy interesante que señala que él solamente ejecutaría los 1.000 soles nada más, pero no ejecutaría
los otros gastos, porque no están determinados, ¿no? No están determinados. ¿Okay? No están determinados. Les digo esto porque cuando uno va a un centro conciliatorio y fija acuerdos, fijan, ¿cierto? Pero el problema es en la ejecución. Y acá justo ahí tenemos un problema. Tenemos un problema. Muy bien. ¿Alguien opina lo contrario? Tal vez alguien me puede decir, doctor, pero declare... A ver, Flor, mira, te escucho, por favor. Buenas noches, doctor. Bueno, como usted menciona, el acta es bastante amplio, ambiguo, y al momento de ejecutar como jueza, yo haría, bueno, los 1.000 soles están claros, pediría que la madre me demuestre los gastos que ha tenido de algún modo para poder ejecutar en algo los otros puntos, ¿no? Porque no está claro, no hay un monto exacto. Muy interesante la posición de la doctora. Mi punto. Sí, está muy, muy interesante también su posición. La doctora dice, doctor, para no perjudicar en todo caso al menor, ¿no? Porque al final la pensión de alimentos es para un menor de edad, ¿no? Entonces, que la demandante, bueno, la ejecutante, la madre, entonces, ella indique cuánto es el monto que se gasta en colegio, el monto que se gasta en medicina, el monto que se gasta en recreación y el monto que se gasta en vestimenta. Ahí, doctor, si la madre nos indican con pruebas, con boletas, con recibos de qué ha pagado y se puede advertir cuánto ella ha gastado, entonces podríamos admitirla de esa forma. Edwin, te escucho, por favor, buenas noches. Doctor, buenas noches. Doctor, pero si usted dice que ya en ese ejemplo que puso hay un monto de 1.000 soles que se va a ejecutar, que es por concepto de alimentos, pero cuando hablamos de alimentos, los alimentos incluye lo que es educación, recreación, todo eso, ¿no? Entonces supongo que sí, ya eso estaría incluido dentro de los 1.000 soles. Ya, entonces, mi estimado amigo Edwin, esas 4 características que se estableció en el acta de conciliación eran innecesarias porque usted considera de que ya se encuentran comprendidas en ese monto mensual de los 1.000 soles. ¿Ese es su concepto, mi amigo? Claro, doctor, porque bien claro nos dice el Código Civil, ¿no? Que lo que es concepto de alimentos incluye lo que es vestido, educación, recreación, ¿no? Muy bien. Sí, es claro, eso yo les he explicado la semana pasada cuando veíamos el concepto de alimento del artículo 472 del Código Civil, ¿no? Cuando nos describía, ¿no? Y es correcto lo que nos dice nuestro amigo. Flor, mira, te escucho, por favor. Doctor, respecto a la opinión de Edwin, en todo caso se tendría que revisar la redacción de esta acta, porque puede decir 1.000 soles que comprende o que cubre lo que es recreación, alimentos, educación, salud. Y sería distinto que diga 1.000 soles por concepto de alimentos, más asimismo se cubrirá lo que es... gastos de recreación, gastos por medicamentos, ¿no? Entonces te tendría que ver. No te copié, mi estimada Flor, mira la última parte. No te copié. Su audio está apagado, Flor, mira. Flor, mira, su audio está apagado, no logro escucharla. Bueno. Bueno, hasta que la doctora Flor Mira nos ayude. Manuel, te escucho. Manuel. Claro, doctor, en base a los comentarios de los doctores también, justamente considerar, o sea, si el acta de conciliación está bajo un monto de 1.000 soles, también se tiene que ver hasta qué punto, por ejemplo, es el ingreso de esta parte de la persona que ha ido a conciliar, ¿no? Porque también puede decir de repente, ¿no? 1.000 soles y los gastos de colegio puede que sea de repente 600 soles, los gastos de recreación 500 soles más, y de repente el señor está ganando de repente 1.800, ¿no? Entonces, puede que lo que está en sí firmando, ¿no? Que tenga validez de acuerdo, pero no se ajusta a la realidad de la persona que justamente está firmando su acta, ¿no? Muy bien, doctor. Muy bien. Eliana, te escucho, por favor. Doctor, buenas noches. Bueno, si bien es cierto el conflicto aquí al que usted hace mérito o a lo que trata
de nosotros preguntarnos es sería sobre los gastos que no están determinados exactamente con un monto pecuniario en el acta de conciliación. Pues, porque si bien es cierto, como neto, los alimentos mensuales son los 1.000 soles, pero siempre, bueno, es concurrido, he visto que en las actas de conciliación normalmente se consignan, pues, en materia de educación, por ejemplo, en los meses que va a empezar el colegio, que el padre tiene que aportar también en gastos de salud también y en recreación a veces también, pero no se pone un monto determinado. Entonces yo creo que cuando cuando se pretende hacer lo que es la ejecución de ese acta de conciliación, la carga de la prueba iría para el lado de la madre, ya que tendría en este sentido que demostrar demostrar con documentos fehacientes en qué se ha recurrido o en qué, o sea, cuánto se ha devenido esos gastos para que también se pueda hacer el cobro respectivo, aparte de los 1.000 soles que se han ido acumulando por el incumplimiento. Muy bien. Bueno, hemos escuchado a todos. Gracias, doctora Eliana, por su intervención, muy buena también. Bueno, podemos apreciar de que cada uno de ustedes tiene su criterio. Sería fácil ya si el acta ya estuviera claro, ¿no? Si el acta estuviera claro ya no entraríamos a este debate, ¿no? Porque ya todo estaría determinado, ¿no? El tema se da cuando existe este debate. A ver, el tema es el siguiente. El tema es, doctores, de que el acta de conciliación se determinó un monto de alimentos de 1.000 soles. Así se estableció en el acta. Y luego las partes por mutuo acuerdo agregaron y más gastos de vestimenta, salud, educación y recreación. Y ese fue un acuerdo de las partes. Y el juez tiene que ejecutar el acuerdo que las partes han arribado, ¿no? El juez no puede desconocer un acuerdo, ¿no? A menos que afecte el orden público, la buena costumbre. Entonces, ¿cómo se estila esto en la práctica, ¿no? ¿Cómo se estila esto en la práctica? Acá, mi estimado doctor, lo que se estila en la práctica, bueno, lo que yo particularmente hago, ¿no? Particularmente cuando advierto este problema, declaro inadmisible la demanda de ejecución de acta y le digo a la parte ejecutante, acredítame a cuánto equivalen los gastos de vestimenta, recreación, educación que usted señala tener respecto a la pensión, respecto a los gastos que se establecen en el acta de conciliación. Eso es lo que se estila mucho hacer en la práctica. Porque si yo solamente ejecuto esos 1.000 soles bajo el concepto de que las otras 4 características ya se encuentran comprendidas esos 1.000 soles, ¿a quién yo estaría perjudicando en sí? A un menor, ¿cierto? Estaría perjudicando a un menor. Más aún cuando ha sido la voluntad del ejecutado de, además de dar esos 1.000 soles, dar esos 4 características adicional. ¿Él ha querido dar esas 4 cosas adicional a los 1.000 soles o no? Sí, él ha querido dar. Él ha querido dar. Entonces, ha sido su voluntad dar más de los 1.000 soles que él ofrecido. Entonces, correspondería al ejecutante de que me indique con los recibos y boletas de cuánto es lo que gasta por esas 4 características que le he mencionado. Esa es la posición que nosotros, bueno, no digo nosotros, la posición que yo mantengo cuando ejecuto un acta de conciliación y me veo con este tipo de observaciones. ¿Está bien? Con este tipo de observaciones. Muy bien. Otro caso. Este caso es bien interesante. Resulta que hay una persona, ¿ok? Hay una persona que tiene problemas, digamos, tiene una incapacidad, ¿ok? Es una persona que no se encuentra lúcida al 100%, ¿ok? No se encuentra lúcida al 100%, ¿ok? Y como no se encuentra lúcida al 100%, sus familiares le realizan un proceso de interdicción,
para que esta persona sea declarada, obviamente, en un interdicto y le nombren un curador. Esta persona está en un juicio para que le declaren interdicto. Y ustedes saben que este proceso no es rápido, este proceso toma tiempo, ¿cierto? Toma tiempo. Y con la finalidad de que sea provisionalmente declarado interdicto este señor, que llamemos el señor X, sus familiares interponen una medida cautelar para que el juez provisionalmente le declare en interdicto. Es decir, el señor provisionalmente estará en interdicción. Provisionalmente, por medida cautelar, hasta que su proceso principal continúe. ¿Está bien? Hasta que su proceso principal continúe. Entonces, este señor X, por otro lado, tiene un hijo. Tienen un hijo. Y este hijo que él tiene, ¿ok? Él no le pasa alimentos. Así que la madre de este menor, llamemos la señora Z, se reúne con este señor X y van a un centro conciliatorio. Y en el centro conciliatorio celebran un acta de conciliación. En ese acta de conciliación celebran, ¿ok? Y el señor X se compromete a pagar la suma de 2.000 soles. A la cocina, este señor X se compromete con Z, ¿ok? Para pasar la suma de 2.000 soles, ¿ok? De 2.000 soles. Esto quiere decir, como no ha cumplido con pagar la pensión de los 2.000 soles que se ha comprometido a favor de su hijo Z, de su hijo que tiene con Z, ¿qué hace la señora Z? Plantea la demanda de ejecución de acta de conciliación. La señora Z plantea su demanda de ejecución de acta de conciliación para que el juez le obligue al señor X a pagar la suma de 2.000 soles. La curadora del ejecutado X contradice el mandato y dice, un momentito, esa acta de conciliación que ha suscrito el señor X no tiene validez, porque el señor X meses atrás tenía una medida cautelar que lo declaraban en interdicción provisional. Y por tal motivo, esa acta que él celebró, donde él se comprometía a pasar 2.000 soles a favor de aquel menor, no tiene validez. La ejecutante dice, un momentito, en un proceso único de ejecución o en un proceso de ejecución de acta de conciliación, ese argumento que invoca la curadora del señor X no tiene validez. En todo caso, que ella haga su demanda de nulidad de acto jurídico de acta de conciliación, que es otro proceso, pero no en este. Pregunta, clase. ¿Quién tiene la razón? Les escucho. Escucho. Doctor, en este caso, al realizar el acto jurídico, que es el acta de conciliación, el señor X no ha tenido la capacidad jurídica para realizarlo. Por lo tanto, o sea, es nulo y efectivamente tendría que hacer un proceso de nulidad de acto jurídico. Entonces, lo que se debería realizar en ese caso sería que se tenga que
tendría que, digamos, no presentar, iniciar el proceso y presentar como una medida cautelar porque no se ha ejecutado ese acta, el acta de conciliación que está en contra de este señor X. Ese es desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, para usted el acta de conciliación no es materia ejecutable. No, en este caso no, porque la persona, una de las partes no tenía la capacidad para poder realizar, ya que había previamente una medida cautelar en el cual se indicaba pues previamente que él no está en la capacidad para realizar ese tipo de actos, ¿no? Por incapacidad. Muy bien. Gracias, Maribel. ¿Alguien opina lo contrario de la doctora? ¿Alguien opina lo contrario? Melcy Parodi, te escucho, por favor. Sí, doctor, buenas noches. Yo opino que si el señor está declarado incapaz por motivos de salud, si tiene alguna discapacidad mental, pero el niño no se puede quedar sin alimentos, el menor. Entonces no vendría a ser de que sus familiares tendrían que responder para que ese menor no se vea afectado en cuestión de alimentos. Ya, pero eso es una interpretación que te puedo dar mi comentario, pero mi pregunta es, ¿esa acta es ejecutable o no es ejecutable? Para usted, señorita Parodi, ¿esa acta se ejecuta o no se ejecuta? No, no, doctor. No, no se puede ejecutar. Ya, no se puede ejecutar. Muy bien. Bueno, y claro, eso, si el obligado a dar alimentos se encuentra imposibilitado, el artículo 93 del Código Niño Adolescente, ¿no? Establece que la obligación de dar alimentos saltan a sus padres, ¿no? Así que no hay ningún problema. Pero acá el tema debatible es, ¿podemos ejecutar el acta o no podemos ejecutar el acta? Ese es justo el tema en materia de debate, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta lo siguiente. Un acta de conciliación se puede cuestionar de dos formas. Un acta de conciliación. Un acta de conciliación se cuestiona de dos formas. Uno, con una nulidad formal del acta, cuando el acta de conciliación tiene unos defectos de forma, tal como te dice el artículo 16 de la Ley de Conciliación. Y también yo puedo declarar la nulidad de un acto, puedo declarar también la nulidad de un acto jurídico contenido en un acta de conciliación. Es decir, un acta de conciliación puede ser materia de nulidad bajo dos puntos. Uno, por una nulidad formal y dos, por una nulidad de fondo, cuando hay un acto jurídico que contraviene el orden público o las buenas costumbres. En resumen, un acta de conciliación puede ser declarado nulo bajo dos aristas. Uno, por una nulidad formal y dos, por una nulidad en el fondo, cuando ese acta contiene un acto jurídico que es contrario a las buenas costumbres o al orden público. Yendo a nuestro caso, a ver, en este proceso de ejecución de acta de conciliación, el juez que está ejecutando el acta de conciliación puede analizar la capacidad de las partes que han celebrado el acta o solamente ejecuta el acta que se ha acordado nada más. El juez que va a ejecutar un acta de conciliación, que mejor dicho se transforma en un juez prácticamente de ejecución, porque solamente él va a ejecutar. Acá el juez no va a analizar si el acta es nulo o no es nulo, porque no es la pretensión. La pretensión es ejecución de acta. No es un proceso de nulidad de acta, sino es un proceso de ejecución de acta. Bajo ese orden de ideas, bajo mi concepto, ese acta de conciliación se tiene que ejecutar. Se tiene que ejecutar bajo mi concepto. Si la curadora señala que ese acuerdo que se llevó no correspondería, entonces que ella inmediatamente haga su demanda de nulidad del acto jurídico que contiene ese acta, pero es otro proceso ante otro juez en otra vía procedimental, pero no la podemos alegar en un proceso de ejecución de acta de conciliación, que no es la vía procedimental adecuada para poder
para poder resolverlo. Más aún teniendo en cuenta de que lo que se está discutiendo acá es una pensión de alimentos a favor de un menor de edad, ¿no? Entonces, yo considero de que el acta sí se debería de ejecutar, sí se debería ejecutar el acta, y si la ejecuta la curadora del señor X no está conforme, bueno, pues yo que ella al toque planteo mi nulidad de acto jurídico contenido de esa acta, materia de debate, alegando obviamente la incapacidad que el señor ha tenido al momento de su celebración. Esa es la posición que yo tengo, mis estimados colegas. No sé si tienen un punto de vista ustedes distinto, un comentario, una interrogante. ¿No hay? Bueno, acuérdense muy bien que el acta de conciliación se ejecuta tal como está establecido. Tal como está establecido. Por eso ustedes cuando celebren un acta de conciliación tengan mucho cuidado qué van a suscribir, qué van a celebrar, qué se va a detallar. Tengan mucho cuidado con lo que se va a celebrar, porque al incumplimiento del acta, el mismo se va a tener que ejecutar, ya sea si se acuerda en temas de tenencia, si se acuerda en temas de régimen de visita. En ese tipo de casos igual se tiene que ejecutar, pero cuando se va a ejecutar un acta de conciliación que contenga un tema de tenencia o régimen de visita, el juez competente es el juez especializado en la familia. Y cuando se ejecute un acta de conciliación de alimentos, el juez competente es el juez de paz letrado. Entonces, sí, doctora Chávez, le escucho, por favor. Doctor, unas consultas. ¿Cuál es el plazo para el cumplimiento de la ejecución del acta? ¿Cuántos días da el juez para que la otra parte pueda cumplir con realizar los pagos que no ha venido realizando? Doctora, un acta se ejecuta por el solo incumplimiento del ejecutado. Pero ¿quién pone en conocimiento el incumplimiento del ejecutado? La ejecutante. Desde el incumplimiento, desde el mes siguiente que no cumple, nada más. Ya está incumpliendo. No, a lo que voy es, o sea, cuando el juez dice que ya saca su resolución al final donde menciona que señor tal, usted debe de realizar el pago total de 10,000, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo tiene la otra parte del demandado para hacer el depósito de los 10,000? Eso entramos en la etapa de ejecución que lo vamos a ver dentro de un momentito. ¿Está bien? El plazo generalmente se lleva a cabo la ejecución y tiene 5 días para que cumpla con pagar. Y si no paga, si me estás hablando de un tema de alimentos, un tema civil. Alimentos. Ah, ya, si no cumple con pagar, bueno, 5 días y ahí la parte ejecutante tiene que presentar su propuesta de liquidación de pensiones devengadas. Esa propuesta de pensiones devengadas, la ejecutante que ha presentado, le corremos traslado al ejecutado. El ejecutado tiene 3 días. Si no dice nada, el ejecutado o hace una contrapropuesta, corresponde que el secretario de juzgado haga una liquidación. El secretario una vez hace su liquidación, porque el secretario hace la liquidación de los montos que se ha dejado de pagar, más los intereses legales, le pone conocimiento al ejecutante y al ejecutado lo que el secretario ha liquidado. Si ninguno de los dos se opone o observa, ¿qué hace el secretario? Con el juez aprueban esa liquidación practicada por el secretario. Esa resolución que aprueba el juez, que es la liquidación que el secretario ha practicado, que fija un monto de pago, le da 3 días para que el ejecutado pague. Si el ejecutado no paga durante esos 3 días, el juez, ¿qué hace? Remite copias al Ministerio Público para que el Ministerio Público formalice la denuncia por el delito de omisión asistencia familiar y ahí empieza la historia penal. Ese es el procedimiento que te he explicado en solamente 3 minutos. ¿Te quedó claro? Doctor. Sí, doctor. Otra consulta respecto a la ejecución de un acta, por ejemplo, del régimen de visitas. Si un padre... Antes que me cortes, te invito a que revises, por favor, el artículo 566A y 568 del Código Procesal Civil, que es todo lo que te he explicado. Ahora sí, dime tu pregunta, por favor. Ya. Respecto a la ejecución de un acta de régimen de visitas, si el padre, por ejemplo, cumple con
pasar la pensión y todo, pero no va a visitar a su hijo, la madre puede solicitar la ejecución de un acta de régimen de visitas. O sea, ¿se le puede obligar al padre ir a visitar a su hijo así no quiera? No, eso no se puede hacer. No, no Ok. se puede hacer, doctora, porque nadie puede obligar a una persona a ver a su hijo. O sea, doctor, disculpe, una Ok, pregunta. gracias. No, pero gracias por la pregunta. Sí, ¿quién a ver, Maribel alzó la mano. Hay que alzar la mano, por favor, porque no me confundo. Ok. Maribel, te escucho. Sí, doctor, dos cosas. Primero, en el caso de las actas de conciliación en el cual indica, o sea, son ambiguas, por ejemplo, digamos, No son claras. digamos, ¿no? La mamá, claro, no son claras, ¿no? La mamá tendrá la tenencia, la custodia, y habrá un régimen de visitas y alimentos tanto. Ya. En este caso, la mamá, por X motivos, no le deja ver al hijo o al papá, y el papá quiere ejecutar el acta de, digamos, de régimen de visitas, porque no le deja ver a su niño. Y como le digo, es bastante ambigua. ¿Qué corresponde en este caso por parte del juez para poder hacer cumplir esto, ¿no? Si no le ha dicho, si no se dice, no se indica si el régimen de visitas va a ser fines de semana o va a ser días especiales, entre otros casos, ¿no? ¿Qué se podría realizar en ese caso, doctor? Otra cosita, doctor. Haciendo un paréntesis a todo esto. Las actas de conciliación, tanto de la DEMUNA, tanto de los centros de conciliación y los que están en la municipalidad, ¿tienen los mismos efectos jurídicos? Claro que sí, doctora. Gracias, doctor. A ver, respondiendo a su segunda pregunta, bueno, me salteó el orden. La segunda pregunta sí, doctora, ¿tienen los mismos efectos? Porque es un conciliador autorizado por el Ministerio de Justicia, sí. Respecto a la primera pregunta, si se celebró un acta de conciliación y no se ha detallado algunas fechas distintas, el juez podría agregarlo. Bueno, yo considero de que por regla general el juez no podría agregar acuerdos que no se encuentran estipulados en el acta de conciliación, porque por regla general el juez tiene que ejecutar el acta de conciliación tal como está en sus términos. No puede el juez, por regla general, variar algún acuerdo, porque a lo que yo me refiero a variar es agregar, pues adicionar, como usted señala, la fecha de cumpleaños, o el día del padre, o el día de la madre, o el cumpleaños de la abuelita, el cumpleaños del mismo padre, las navidades, el año nuevo, son supuestos. Por regla general el juez no podría variar. Sin embargo, existe una cierta posición muy disminuida, pero al final es una posición que, como dice que bajo el tercer pleno casatorio el juez puede flexibilizar los principios procesales, porque es un tema de familia. Y si el juez advierte de que hay una omisión o un punto faltante en un acta, el juez podría complementarlo en la etapa de ejecución del proceso de acta de conciliación de régimen de visita. Es una posición reducida, pero al final es una posición. Pero la posición mayoritaria es la primera, pues, ¿no? La que el juez ejecuta de acuerdo a lo que dice el acta, doctora. Pero muy buena su pregunta, doctora, muy buena. Ok, ¿quién más iba a preguntar? Flor María, creo, porque Maribel ya intervino, no sé si iba a desear intervenir. Flor Mira, ¿ibas a decir algo? Disculpa. Flor Mira, ¿te escucho? Creo que no, la otra. Yolvi Ángeles, escucho, por favor. Sí, doctor, buenas noches. Una pregunta. ¿Y cuál sería el procedimiento a seguir en cuanto al incumplimiento del régimen de visitas? ¿No? Justo como una compañera había tocado el tema, también me habían consultado, ¿no? De que en un acta de conciliación habían indicado, pues no, o habían acordado que el régimen de visitas era tales días a tal hora. Sin embargo, cuando el padre iba a realizar, pues no, lo acordado en el acta de conciliación, la madre se negaba a dejarlo ver al niño. Y a la semana o al mes siguiente, la madre desapareció. Entonces, siempre ha habido ese vacío, por decirlo así, porque a veces hay casos en las comisarías donde van, pues, ¿no? Con su acta de conciliación indicando que pidiendo una constatación policial,
a efectos de que el efectivo policial vaya al domicilio a ver si es que efectivamente, pues no, la madre se ha negado o no, pues no, y ya eso también genera pues confusión en los policías porque no tienen pues no bien claro, por decir, no qué procedimiento seguir en caso del incumplimiento de esa Algunos efectivos conciliación. policiales, hasta donde, he visto que no hacen ese tipo de actas, ¿ah? Hay algunos que no lo hacen. Claro, pero hay algunos que sí lo hacen, entonces, por Y eso hay digo, o sea, algunos no que hay... sí, y claro, y pues entiendo tu incertidumbre, ¿no? Tu incertidumbre, por ejemplo, la Exacto. entiendo. Claro. Bueno, el procedimiento, bueno, hasta donde puedo saber, es que ustedes tienen que, si es un efectivo policial, ustedes tienen que cumplir un mandato judicial, ¿no? No por un acta ustedes van a hacer la fuerza pública y que la señora permita ver al menor, a su padre, ¿no? Pues tiene que haber un mandato judicial, creo yo, que lo respalden a ustedes, ¿no? Para que hagan cumplimiento de un mandato, ¿no? Eso es el procedimiento regular, ¿no? Y ese procedimiento que yo te puedo decir que deberías de seguir, bueno, salvo mejor que usted parezca, ¿no? Pero ese es el procedimiento que se debe manejar. Si hay un incumplimiento de un régimen de visita, inmediatamente la persona que se ve perjudicada por ese incumplimiento, que interponga su demanda de ejecución de acta de conciliación para que el juez ya a través del mandato judicial, ¿no?, disponga, ¿no?, a la parte que permita, ¿no?, que el otro progenitor pueda visitar a su menor. Y si en caso se niegue, ahí sí recién vamos a necesitar la fuerza pública. Ese es el procedimiento a seguir. Pero no solamente porque voy con un acta de conciliación, voy a decir, no me deja ver a mi hijo, vamos. ¿Cómo? Está bien, hay un acta, pero tú sabes muy bien que no hay la fuerza pública es a través de un mandato judicial y mientras no hay un mandato judicial, no creo que, bueno, no creo, ¿no?, que puedas ejercer por sí sola el acta, la fuerza pública con el acta de conciliación, ¿no? No lo vería. Claro. No, a menos Doctor, que haya un tema de fragancia, de delito, que es otra, pero es otra cosa. Claro, exacto, es Otra otra cosa. cosa. Claro, doctor, pero y en el caso de que, por ejemplo, quiero demandar la ejecución de esa acta, pero le tengo que adjuntar algún elemento que acredite, pues, ¿no?, que efectivamente esa persona se está negando, porque, por ejemplo, no, yo voy a ver a mi hijo y la mamá me dice, no puedes verlo, y no me abre la puerta. Entonces, creo que en ese sentido a veces se busca hacer de repente esa constatación policial para que justamente de repente acompañe, ¿no?, a esa demanda de ejecución, pues, ¿no? Creo yo, ¿no? Claro, no, lo que tú dices es correcto. He visto demandas, claro. Por eso te digo, hay algunos cuando me dan demanda de ejecución de acta, me dicen, doctor, a ese le cabe inadmisible la demanda. Le digo, ¿sabes qué? Cumplan usted con adjuntar constancia, ¿no?, que sustente de que existe una prohibición o que le limitan a ver a su hijo, ¿no? Por ejemplo. Exacto, claro. Por ejemplo, ¿no? Le cabe inadmisible. Y me subsanan y me dicen, doctor, la comisaría del sector donde vive el menor no hacen esos tipos de constataciones. Así me presentan por escrito. Y bueno, pues al final, bueno, pues ya si no tiene esa constatación, bueno, pues bajo el principio de buena fe yo le admito al final que la otra parte me lo contradiga, pues, ¿no? Al final que la otra parte me lo contradiga. Pero eso ya queda a criterio del juzgador. Del jugador. Pero no te voy a negar que sí, otros amigos míos, no, pues, otros colegas también dicen, no, pues, como usted lo dice, ¿no?, para ejecutar el acta de conciliación del régimen de visita, tiene que adjuntar una constancia que acredite que hay un impedimento. Constancia policial, o anda, paga la notaría para que el notario venga y deje constancia también. Exacto, claro. O sea, van por las dos figuras, ¿no? Por las dos vías. Pero bueno, eso ya que a criterio del jugador. Por eso te digo también, al momento que hiciste la intervención, que me parece muy buena también, por eso te dije, ¿no? Pero hay algunas condiciones la policía a veces no permite hacer y en otras sí. O sea, ahí creo que también sería bueno que lleguen a un consenso también, ¿no? Claro, definir más que todo, ¿no? A efectos de que no haya un tema de ¿Cuándo hacen una contratación o cuándo no lo hacen una contratación, ¿no? Eso también sería interesante que se pueda definir ese tema porque ayudaría bastante, ¿no? Sobre todo a los usuarios también, ¿no? Y llegar también a un criterio judicial único, ¿no? Pero gracias por la invitación, estimado doctor. Muy amable. Doctor, igualmente, gracias a usted, doctor. Gracias. Bueno, llegando al... el tiempo no. Ya, competencia del jugador. Los procesos de ejecución de acta de conciliación hay que tener en cuenta, como es un tema de familia, en civil se entiende que cuando la cuantía sea mayor de 100 URP, corresponde ser, cuando es mayor a 100 URP, corresponde al juez especializado.
en lo civil. Cuando es menor a 100 URP, el juez de paz letrado. Ese es en proceso civil. En familia, que es el tema justo que estamos viendo nosotros, para resumir, cuando tú vas a pedir alimentos contenido en un acta, es decir, vas a demandar ejecución de acta de conciliación en pensión alimenticia, ahí es competente el juez de paz letrado. Si tú vas a demandar ejecución de acta de conciliación en régimen de visita y en tenencia, ahí es competente el juez especializado en lo familia. Son dos órganos jurisdiccionales distintos. La vía procedimental, tanto en el primero como en el segundo, es el proceso único de ejecución, tal como establece el artículo 688 del CPC, inciso 3. ¿Ok? Eso que quede clarísimo. Mandato ejecutivo. El mandato ejecutivo es como una resolución que admite la demanda. Imaginemos que yo interpongo mi demanda de ejecución de acta de conciliación de alimentos para que el ejecutado, que es el padre de mi hijo, me pase una pensión. Interpongo mi demanda. El juez saca resolución, imaginemos número 1, no me observa nada, resolución número 1, saca el mandato ejecutivo. ¿Qué es el mandato ejecutivo? Significa que vamos a ejecutar lo contenido en el acta. Vamos a ejecutar lo contenido en el acta. Eso se llama mandato ejecutivo. Muy bien. El mandato ejecutivo es la resolución que admite la demanda de ejecución de acta. Una vez que se admita la demanda a través del mandato ejecutivo, el ejecutado, que en este caso del proceso de ejecución de acta de alimentos es el padre, ¿no? El padre, llamemos el señor X, tiene 5 días para poder contradecir el acta de conciliación. Tiene 5 días para poder contradecir el acta de conciliación. 5 días. Entonces, demanda de ejecución de acta. Resolución que admite, que es el mandato ejecutivo, y 3, la contradicción. ¿Cuánto es el plazo para poder contradecir? 5 días. Ustedes me dirán, entonces, ¿podemos contradecir y el ejecutado, que es el señor X, puede decir muchas cosas? No. En un proceso único de ejecución, ya sea la ejecución de un acta de conciliación de alimentos, tenencia o régimen de visita, solamente se puede ejecutar, solamente se puede contradecir solamente alegando cualquiera de estas 3 causales. El ejecutado en su contradicción no puede alegar ni una cuarta ni una quinta, solamente puede alegar cualquiera de estas 3. La primera es la causal de nulidad formal del título, que el ejecutado diga, ese título o esa acta de conciliación que presenta la ejecutante es un acta de conciliación que no cumple su requisito de validez porque no ha sido suscrito por un conciliador reconocido por el Ministerio de Justicia, o no está el nombre de la persona que suscribió. O sea, cuestiona la formalidad del título. 2, la inexigibilidad de la obligación. ¿Qué significa? Que el plazo todavía no ha vencido. Señor, en el acta de conciliación se acordó que me iba a pasar yo pensión de alimento a partir del 30 de mayo de 2021. ¿Y por qué la demanda me lo plantea el 18 de mayo? Se ha anticipado. Esa demanda es inexigible porque todavía no ha vencido el plazo. Entonces, la inexigibilidad se refiere a que el plazo no ha vencido. ¿Está bien? Y la tercera causal es la extinción de la obligación. Señor juez, ¿para qué me demanda ejecución de acta de conciliación para que yo le pase esa pensión de alimentos si yo estoy al día? Yo no le debo nada, señor juez. En el acta de conciliación dice que yo le voy a pasar todos los 30 de cada mes a ese número de cuenta. Acá está el reporte del banco donde yo le deposito todos esos 30 de cada mes. No hay deuda de por medio, no hay incumplimiento. Entonces, el ejecutado, en aplicación del artículo 690D, solamente puede contradecir bajo 3
causales. Bajo 3, acuérdense bien, señores, porque les digo en la práctica, a veces hay abogados que me inventan una cuarta causal, que me inventan una quinta causal o una sexta causal. Yo los declaro improcedente y rechazo su contradicción. La norma es clarísima. Artículo 690D. La contradicción que se sustente en otras causales será rechazada liminarmente por el juez, siendo esta decisión apelable sin efecto suspensivo. Entonces, ¿qué nos dice esto? De que si tú contradices con una cuarta o una quinta causal que no está dentro de las 3 primeras, tu contradicción se rechazará. Entonces, acuérdense bien los que van a asesorar al ejecutado, ya sea por una ejecución de un acta que contenga de alimentos, régimen de visitas o de tenencia. Son supuestos distintos. ¿Está bien? Entonces tenemos demanda de ejecución de acta, tenemos mandato ejecutivo y tenemos contradicción. Luego de ello tenemos el auto final. El auto final es aquella resolución que resuelve el proceso. Si llevo adelante la ejecución o declaro improcedente la demanda. Demanda de ejecución de acta, mandato ejecutivo, contradicción y la cuarta fase es el auto final, que es como una sentencia, donde el juez va a resolver si lleva a cabo adelante la ejecución o si declara improcedente la contradicción. ¿Ok? Y la quinta fase es la apelación. En la apelación, la parte que no esté conforme con lo que el juez ha resuelto en el auto final, que es una sentencia, puede apelarlo. El plazo para apelar son de 3 días. Demanda de ejecución, mandato ejecutivo, contradicción, auto final, que es la sentencia donde se decide, y quinto, que tenemos la apelación. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, por favor? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, estimados autores? Parodi, te escucho, por favor. Te escucho, Parodi. Doctor, buenas noches. En la apelación que se da el visto de causa, ¿no? Ya que la parte demandante no se encuentra conforme con lo estipulado en la sentencia de alimentos, ¿es necesaria la presencia de la parte demandante y del demandado, doctor? No te entiendo. ¿Cómo presente? ¿Presente para qué supuesto, mi estimada? No logro comprender la pregunta. Me refiero cuando yo apelo por los alimentos, no estoy conforme con lo que ha designado el juez. Entonces va a haber un visto de causa. Claro, mi pregunta es la siguiente. En el visto de causa tienen que estar las dos partes, demandante y demandante. Claro, si se emite una sentencia o ya sea un auto final y las partes no están conformes y uno de ellos apela, la apelación se corre traslado a la otra parte para que la otra parte pueda ejercer su derecho también de defensa. Y en la vista de la causa se notifica a ambas partes para que cualquiera de ellos pueda hacer su informe oral, para que no se restrinja el derecho de defensa de alguna de ellas. Sí, eso sí me queda claro. Solamente que yo tengo un caso donde como parte demandante no he asistido porque dijeron por problemas técnicos. Por eso es que le hago la pregunta, doctor. No asististe. Yo no estuve ni... Pero te notificaron, no, mandaron el link para que ingreses a la audiencia. No, porque dice que hubieron problemas técnicos. ¿Problemas técnicos de juzgado o suyo? No, mío no, del juzgado. Entonces van a reprogramar otra fecha de audiencia. No, resolvieron. Pero si hubo problemas técnicos, ¿no dice usted? Sí, eso es lo que manifiesta el juez, pero igual resolvieron. Bueno, me parece muy raro. Hubieras pedido la nulidad en todo caso porque tiene que haber notificado debidamente para que usted tiene que estar presente en la vista de la causa para que haga su informe.
Pero bueno, si ya se emitió la resolución y usted no cuestionó esa resolución, entonces ya el acto viciado ya se convalidó, pues ya está convalidado el acto si usted no lo ha cuestionado. Pues. Si usted no lo cuestionó, ya se convalidó. No, pues si ya emitió la sentencia y usted no le ha cuestionado la sentencia tampoco, ya se convalidó el acto. Hay una convalidación del vicio. Ya no puedes cuestionar. ¿Está bien? Bueno, vamos a explicar, ya no te preocupes, vamos a explicar estos dos casos que me parece también interesante poder conversar con ustedes, ¿ok? Poder conversar con ustedes. El primer caso dice lo siguiente. Procede el descuento sobre la remuneración o pensión del ejecutado. Procede el descuento sobre la remuneración o pensión del ejecutado a través de la ejecución del acta de conciliación extrajudicial que haya suscrito, a pesar que su empleador informa al juzgado que ya cuenta con descuentos judiciales equivalentes al 60% por concepto de alimentos, o en su caso su remuneración o pensión perciba no exceda las 5 unidades de referencia procesal dispuesta por el artículo 648, inciso 6 del Código Procesal Civil. Este es un caso interesante que se dio bastante en la práctica, incluso fue materia de debate en el Encuentro Nacional de Jueces de Paz Letrado el año pasado, en diciembre de 2020, el cual tuve la oportunidad incluso de ser presidente de ese encuentro. Se debatió el siguiente tema. A y B van a un centro conciliatorio, donde el señor B, que es el deudor, se pide prestado dinero la suma de 10,000 soles. ¿Ok? Y el señor B, en esa acta de conciliación, dice, bueno, señor acreedor A, yo le voy a pagar esos 10,000 soles que usted me ha prestado en 20 cuotas de 500 soles. Y esos 500 soles que les voy a pagar a usted me lo va a descontar de mi remuneración. Como él trabaja en una empresa, él quiere que de su sueldo que reciba de esa empresa le descuenten esos 500 soles mensuales por 20 cuotas hasta que lleguen a los 10,000. Así se queda plasmado en el acta de conciliación. ¿Qué hace el acreedor A? Presenta su demanda de ejecución de acta de conciliación. Quiere que se ejecute el acuerdo dado en el acta. Como no hay contradicción, porque al final el ejecutado fue el que autorizó eso, sale el auto final, llevas a cabo la ejecución. Se oficia al empleador del ejecutado a esta empresa y la empresa responde a través de un oficio y dice, un momentito, yo no puedo hacer ese descuento, señor juez, porque este ejecutado, este señor B, ya tiene un embargo del 60% de alimentos. Ya está embargado el 60%. Y yo embargarle 500 soles más o descontarle 500 soles más, ya estaría excediendo lo máximo embargable. En ello hay dos posturas. La primera postura señalaba de que sí debe de proceder la ejecución porque al final fue el acuerdo que las partes arribaron en el acta de conciliación y por tal motivo el cumplimiento es obligatorio porque es el acuerdo. Otros dicen no se puede ya descontar porque la ley fija un tope mínimo que es el 60% y por tal motivo no se puede sobrepasar más porque la ley ya estableció un tope que es el 60%. Para avanzar, porque el tiempo nos va a ganar. Este tema se debatió, estas dos posiciones. ¿Cuál fue la posición que ganó? La posición que ganó fue la primera, en el sentido de que sí procede el descuento igual de esos 500 soles que le estoy comentando, de en 20 cuotas de 500 soles, porque es la voluntad del ejecutado. El ejecutado se acordó pagar esa suma de 500 soles. Entonces, bajo el principio de autonomía de voluntad privada, y teniendo en cuenta que un acta de conciliación es de cumplimiento obligatorio, significaría que el ejecutado debe de cumplir con el pago. ¿Está bien? Debe cumplir con el pago. Asimismo, es una obligación del ejecutado cumplir con su obligación. Esa es la posición que ganó.
Caso 2. El monto de pensiones alimenticias devengadas se puede solicitar en el petitorio de la demanda de ejecución de acta. Este es un tema bien debatible. Bien debatible. Imaginemos de que yo celebré un acta de conciliación en enero donde el ejecutado me tiene que pagar 500 soles mensual por alimentos a favor de mi hijo. Pero el ejecutado no me ha pagado nada y estamos en mayo. Es decir, no me ha pagado febrero, no me ha pagado marzo, no me ha pagado abril y tampoco me ha pagado mayo. Es decir, el señor me debe 4 meses de pensión que no me ha pagado desde que firmamos el acta. Es decir, el señor me debe 2.000 soles de pensión alimenticia que no me ha pagado. Así que yo demando ejecución de acta. Señor juez, quiero ejecutar mi acta de conciliación para que usted le obligue al demandado a que me pase la suma mensual de 500 soles, que así se acordó en el acta, y además me pase la suma de 2.000 soles, que son de los meses que me ha dejado de pagar. Acá hay dos posiciones. Uno dicen, no, solamente puede prosperar tu demanda de ejecución de acta por la suma de 500 soles, que es la suma que está en el acta de conciliación, que es la suma que se acordó en el acta de conciliación. No podemos admitir por más, solamente por la suma que está en el acta de conciliación, nada más, solo por la suma que está en el acta de conciliación, que es de 500 soles. Y tu monto de vengado tendrás que hacerlo valer en la liquidación de pensiones devengadas cuando lleguemos a esa etapa, pero en la etapa de calificación yo solamente lo voy a admitir por los 500 soles. ¿Está bien? Los que tienen una segunda posición dicen no, se tiene que admitir por los 500 soles mensuales y también por esos 2.000 soles, porque es el monto que el señor ha dejado de pagar y tenemos que beneficiar al menor. Esta segunda tesis, ese segundo caso que le comento, el caso 2, en la cual se explicó estas dos posiciones, todavía no existe un pleno distrital. Este tema lo pienso proponer para debatirlo a nivel nacional. No existe una posición todavía adecuada para ello. Sin embargo, yo voy a dar mi posición académica hasta el momento. Para mí, solo debería de admitirse por el monto que se fijó en el acta de conciliación. Porque en un proceso de ejecución de acta de conciliación, yo ejecuto el monto contenido en el acta de conciliación. ¿Y cuál es el monto contenido en el acta de conciliación? Los 500 soles. Sí, pero doctor, los meses que dejó de pagar, esos meses se tendrán que discutir en la etapa de ejecución, en la liquidación, pero no en el momento de admisorio de la demanda. Porque ese monto se va a tener que discutir en la etapa de ejecución, no al momento de admitir la demanda. Porque si yo admito la demanda por los 500 soles mensuales y además por los 2.000, entonces prácticamente ya estaría probando una liquidación, cuando el procedimiento no es ello. La aprobación de una liquidación viene en la etapa de ejecución, así como le he respondido a uno de sus colegas que me hizo la pregunta. No en la etapa calificatoria. Yo tengo esa posición, mis estimados colegas. ¿Está bien? Bueno, ya saben que si el Código Penal no cumples con el pago de alimentos, eso incurre en un delito. Bueno, señores, espero haberle ayudado con un granito de arena la explicación dada. Estoy sujeto a las interrogantes que cada uno de ustedes me pudieran realizar. Muchas gracias. Te escucho, buenas noches. Doctor, no lo he entendido muy bien. Lo que pasa es que yo tuve un caso en el cual había la ejecución del acta de conciliación, en el cual el señor pues había dejado de pagar, digamos, pues 4 años, no había pagado. Bueno, es lo que indicaba la demandante. Pero en este caso el demandado indicaba que se le había dado, ¿no? Que le había dado, incluso tenía unos papelitos, no le había depositado en el banco, sino tenía unos papeles en el cual indicaba pues que esa era la firma de la señora y bueno, pues que sí le había dado. Entonces, mi duda es respecto a lo que usted indica, ¿no? No sé si no lo he entendido muy bien.
En ese caso, el juez me está diciendo que el señor ya tiene que pagar los 4 años que no ha pagado, o sea, supuestamente no ha pagado, los 4 años. Ahí estamos hablando de las pensiones devengadas. Pero te hago pregunta, en el caso que usted me ha comentado, ¿hay una liquidación aprobada o no? No hay, doctor, no hay una liquidación aprobada, Entonces, solamente viene un acta de conciliación. Pero ese monto que el juez te dice que tienes que pagar, ¿lo está haciendo al momento que admite la demanda? Sí, al momento que admitió la demanda nos indicó que esa es la cantidad. Entonces el juez que usted me comenta tiene yo te he explicado dos posiciones. Ese juez seguro tiene la segunda posición, la que para él considera de que se debe de admitir la ejecución del acta de conciliación por alimentos por el monto que se acordó en el acta y también que se admita por la liquidación que tú dejaste de pagar por los meses atrás. Esa es su posición. Esa es la segunda posición que el juez ha señalado. Es la segunda posición que yo he explicado. Si es esa posición, yo no estoy de acuerdo. Para mí es la primera, que solo debería de admitirse por el monto que está en el acta de conciliación. Porque ya la liquidación, eso se ve en la etapa de ejecución al momento que se liquiden las pensiones devengadas, pero no al momento de calificar. O sea, la explicación que yo he dado es, si tú cuando planteas tu demanda de ejecución de acta, pides que te paguen el monto que está en el acta, que son los 500 soles, imaginemos, y luego pides que también te pague las pensiones devengadas los meses que te dejó de pagar. Es como el caso que puse, pues, ¿no? De enero a mayo no te ha pasado nada, entonces estamos hablando 5 meses, te debería, no, 4 meses porque empezamos desde febrero, te debe 2.000 soles de pensiones devengadas. En el caso que yo puse, el juez sería correcto admitir por los 500 soles mensuales más los 2.000 soles de pensiones devengadas, sería lo correcto admitir. Acá hay dos posiciones. La primera posición a la cual yo comparto es que se debe admitir solamente por el monto del acta, de los 500 soles nada más, porque esa liquidación se tiene que ver en la etapa de ejecución, cuando se apruebe una liquidación. Y otros que consideran que no, que es seguro su caso, que admiten tanto por los 500 soles mensuales y admiten también por esa liquidación. Sería por esos 2.000 soles que está reclamando. Por los dos admite. Yo esa segunda posición doctor. No estoy de acuerdo, ¿no? Y expliqué que yo sí someto a la primera. Por eso sería bonito un pleno que lo pienso proponer más adelante. Ya, gracias, doctor, por la respuesta. Una pregunta más, doctor. Es una duda. Haciendo un proceso de alimentos, teniendo ya las pensiones devengadas, en el cual el juez indica que se tiene que pagar, presumiendo sea 10.000 soles, ¿se puede hacer un acta de conciliación extrajudicial respecto a estas pensiones devengadas, o es que ya no lo permite el juez? No, sí. ¿Se puede hacer un acta de conciliación para acordar el monto de las pensiones devengadas? Sí, se puede hacer eso, doctora. Se puede hacer eso. Yo he visto. Gracias, doctor. Que claro que sí, no hay ningún problema. ¿Hay alguna pregunta? Parodi, te escucho, por favor. Parodi, te escucho, por favor. Sí, doctor, una consulta. Sí, doctor, ¿después de cuánto tiempo puedo pedir un aumento de pensión? En vista de que no he estado en el visto de causa, me han considerado el 50%, yo le di 60% porque mi hija es discapacitada, y veo no me alcanza todo porque no trabajo, yo me dedico a mi niña. Ya, bueno, para responderte, y ese tema lo vimos la semana pasada, para que ¿cuánto tiempo debo esperar para pedir un? Si no hay un tiempo. ¿Me escucha? Sí, la escuché la interrogante, mi estimada doctora. ¿Aló? Sí, la escuché la pregunta, mi estimada doctora. No hay un tiempo para pedir un aumento, ¿no? Como expliqué la semana pasada, ¿no? El criterio para fijar una pensión, para fijar un aumento de alimentos son dos, ¿no? Que aumente el estado de necesidad de la menor y que aumente la capacidad económica del obligado, ¿no? Tienen que concurrir estos dos criterios para que se pueda pedir un aumento, ¿no? No existe, doctora, un plazo para pedir aumento. Usted lo puede pedir el aumento cuando usted considere pertinente.
Pero ojo, para que tu aumento pueda proceder, a mi consideración tiene que ocurrir estos dos elementos, que es que aumente la pensión de alimentos como que aumente la capacidad económica del obligado. ¿Está bien, doctora? Espero haber satisfecho su interrogante. No sé si hubiera otra pregunta, Sí, doctor, por favor. muchas No sé si hubiera... No te preocupes, gracias por el interrogante. No sé si hubiera alguna otra pregunta. Bueno, entonces, si no viendo ninguna otra pregunta... Ah, Manuel, te escucho, por favor, dime. Por sí, solamente como colofón de su magnífica charla, ¿podría repetir los pasos, por favor, que tiene que ver con lo que es el proceso de conciliación? Creo que no lo entendí muy bien ese punto. Gracias. ¿Los pasos o el procedimiento a la ejecución, mi amigo? El procedimiento. Ok. Gracias. Primero tenemos la demanda de ejecución de acta de conciliación. 2, tenemos el mandato ejecutivo, que es como una resolución admisoria, que prácticamente ordena al ejecutado que cumpla con la obligación. 3, tenemos la contradicción, cuando el ejecutado contradice. ¿Ok? Ya hemos explicado que existen 3 causales de contradicción. Base legal, artículo 690D del Código Procesal Civil. 4, tenemos el auto final, que es como una sentencia donde se resuelve el caso, si se lleva adelante la ejecución o si no se lleva adelante. 5, tenemos la apelación, que es si apelamos o no ese auto final. El plazo para apelar es de 3 días. Y finalmente, y el 6, y estoy agregando la etapa de ejecución, que ya ejecutamos lo contenido en el acta. ¿Está bien? Estos son los 6 pasos que se debe de manejar en un proceso de ejecución de acta de conciliación. Ustedes me podrán decir, doctor, ¿y qué pasa si no hay contradicción? Si no hay contradicción, mejor, pues no. Del mandato ejecutivo me paso al auto final, que es la sentencia nada más. Espero haber satisfecho tu pregunta, mi estimado Manuel. Flor, mira, te escucho. Doctor, una consulta. Al momento de solicitar el aumento de pensión de alimentos, si la madre aduce que, bueno, solicita la pensión por no trabaja ya que se dedica al 100% al cuidado de su menor hijo, ¿el padre puede solicitar solicitar la tenencia en todo caso? Bueno, ¿cuántos años tiene el menor en primer lugar? No, es un ejemplo nada más. Lo que Es pasa un es que supuesto. por regla general, los menores de 3 años tienen que estar con la madre, por regla general. ¿Al margen del sexo? Claro, al margen del sexo. El Código de Niños y Adolescentes nos señala ello, ¿no? Puedes revisar el artículo 84 del Código de Niños y Adolescentes, ¿no? Donde se dice, el hijo menor de 3 años permanecerá con la madre. En el hipotético caso, ¿no? De que el padre, la madre tenga una vida desadecuada, una vida, digamos, no acorde al crecimiento, al contexto del menor, claro, ahí sí podría proceder contra ella un proceso de tenencia. Pero si su vida es sana, tranquila, normal, dentro del razonable, no hubiera ningún problema. Te invito a que revises también el artículo 84 del Código Niño y Adolescente. Ok, gracias, doctor. No se preocupe. No sé si hubiera alguna otra interrogante. No hay. Entonces, si no hay, de verdad, estimados colegas, ha sido un gusto estar con usted en estas 3 sesiones. Espero haber contribuido con un granito de arena los conocimientos impartidos en los temas que hemos visto conmigo durante esas 3 clases que hemos desarrollado. Yo muy agradecido con Cámara Legal Fortaleza por la gentil invitación a mi persona. Y bueno, Dios mediante, nos estaremos viendo tal vez en otro evento académico o en los juzgados, tal vez litigando, pero bueno, ya en un momento seguro nos volveremos a ver. Cuídense bastante, chicos, cuídense bastante, muy agradecido con ustedes y Dios mediante nos veremos en otra próxima oportunidad. Me despido con un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, muy amables.